La movilidad urbana eficiente es clave para el desarrollo sostenible y la calidad de vida en las ciudades. Más del 50% de la población mundial vive en entornos urbanos y se espera que este número aumente al 68% para 2050, según la ONU. En este contexto, la congestión del tráfico y los accidentes representan desafíos significativos. Además, la OMS informa que 1.35 millones de personas mueren anualmente en accidentes de tráfico, contribuyendo al 24% de las emisiones globales de dióxido de carbono por parte del sector del transporte. América Latina está sufriendo un gran problema en estos últimos años que creo que ya lo podemos ver en cada una de nuestras ciudades, y es que el tráfico se está volviendo insoportable. La forma en la que hemos aprendido a movernos en nuestras ciudades ha hecho de que los modelos sean absolutamente insostenibles. Pasamos horas de horas en el tráfico intentando llegar a nuestras casas, intentando llegar a nuestro trabajo. Llegamos tarde a nuestras reuniones o tenemos que tomar mucho tiempo de antelación para poder llegar a nuestro destino. Todo esto se ha dado lastimosamente porque el crecimiento del parque vehicular no ha ido de acuerdo al crecimiento de la ciudad. Estos problemas ocurren porque nosotros hemos ido expulsando a la gente del transporte público. La mala calidad del transporte público ha hecho que la gente empiece a abandonar este sistema de transporte y empiece a persuadir el uso del vehículo particular. Para resolver estos problemas hemos planteado desde Syscontact una política, y es la política de la movilidad urbana sostenible. Los sistemas de movilidad urbana sostenible parten de hacer planes de movilidad urbana dentro de las ciudades que hacen una identificación de las ciudades. No existe una receta única, sino cada ciudad tiene que construir su propia receta. Este plan nos hace un diagnóstico completo de cómo está el transporte en nuestra ciudad, cómo se está moviendo la gente, cuántos vehículos tiene, cuál es la capacidad vial. Toda esta información es fundamental para luego, en base a esto, generar políticas públicas de la mejora de los sistemas de movilidad. Pero fundamentalmente nos dará modelos de movilidad urbana sostenible, propuestas para cómo resolver nuestros problemas. Un plan maestro de movilidad urbana es un plan que tiene una duración de 5 años, pero tiene una visión de 20 años, que planteará, por ejemplo, para algunas ciudades la construcción de sistemas de transporte masivo, tipo buses de tránsito rápido, BRT, como se los conoce usualmente en América Latina. Planteará seguramente ciclovías para que se mejoren los sistemas de movilidad urbana sostenible, mejora de aceras para que nuestros peatones y la gente vulnerable, como la gente que usa sillas de ruedas, pueda moverse libremente en la ciudad. En fin, lo que queremos plantear a través de un plan de movilidad urbana sostenible es un cambio de paradigma, donde ya no está en el centro de la política el vehículo, sino en el centro de la política es el ser humano. Y a partir del ser humano nosotros vemos cuáles son las maneras más sostenibles de moverse. Por supuesto que la caminata será la más importante y es por eso que en el centro de la política pública estarán los sistemas más sostenibles. La bicicleta es un sistema de transporte también que no contamina, es muy amigable con el medio ambiente y se le tiene que dar el espacio que se ha perdido en muchas de las ciudades de América Latina. Los sistemas de transporte público tienen que ser priorizados. Tenemos que cambiar nuestros sistemas de buses antiguos, de buses viejos, de busetas que nos dan un pésimo servicio, a buses de alta capacidad que empiezan a promover que la gente se mueva en estos sistemas de transporte y abandone y deje el vehículo particular en sus hogares. Todo esto lo que va a hacer es mejorar la fluidez en las ciudades, pero adicionalmente nos va a ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y por supuesto reducir la polución ambiental. Syscontact tiene más de 20 años promoviendo estos modelos. En el caso de Bolivia hemos apoyado a más de 10 municipios en la construcción de estos planes y hoy por hoy se están construyendo muchas ciudades con este tipo de sistemas, con mejoramiento de aceras, con ciclovías, con nuevos sistemas de buses que incluyan, por ejemplo, ascensores para las personas que usan silla de ruedas. Y si nosotros buscamos este tipo de modelos, vamos a hacer una ciudad más vivible, más amigable con el medio ambiente y vamos a mejorar nuestra calidad de vida. En el camino hacia ciudades sostenibles, Syscontact destaca la importancia de la regulación estatal y la planificación urbana, tal como se refleja en el compromiso del programa Clima y Aire Limpio en Ciudades de América Latina, CALAC Plus. La eficiencia del transporte público, respaldada por inversiones en sistemas masivos modernos, desempeña un papel clave en la reducción de la dependencia de vehículos privados, alivio de la congestión del tráfico y mejora de la seguridad vial. La sostenibilidad en cada viaje se convierte en un paso crucial hacia un futuro urbano más sostenible y habitable para todos.